8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora al doctor David Chávez, sociólogo y docente universitario que ya está con nosotros. ¿Cómo está, David? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a los tiempos, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera su primera reacción a lo que acaba de decir la legisladora Luisa González de la bancada de UNES. Dice que pecaron de ingenuos, que pensaron que en la aprobación de esta ley de desarrollo económico iba a primar lo que dice la Constitución y que por eso no respaldaron el archivo de esta ley. ¿Qué tanto les va a costar como capital político? ¿Cuánto espacio en el ámbito político, en el respaldo de su gente, de su militancia, va a perder UNES por esta ingenuidad, para utilizar las palabras de la legisladora González? Buenos días, bienvenido. Hola Licenia, Alexis, ¿qué tal? Un gusto verles y es muy grato volver a Pichincha a los tiempos, efectivamente, a Radio Pichincha. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio muy importante en el orden político ecuatoriano de los últimos años. Y me parece que, claro, el signo de ese cambio es sin duda esta posición que ya quizá ni siquiera lo más relevante es discutir ahí si fue efectivamente una ingenuidad, si fue un pacto, en fin, las múltiples explicaciones y conjeturas que se pueden hacer. Efectivamente, la discusión debería centrarse en los efectos que esto va a tener para el correísmo y para el campo político y el campo de las fuerzas políticas en el país. Y me parece que los efectos van a ser significativos, van a ser muy significativos y van a ser negativos y contraproducentes para la revolución ciudadana. De paso, debo decir que es la primera vez, estaba muy pendiente, creo que he escuchado casi todas las intervenciones de los asambleístas, de los dirigentes, etcétera, explicando la desconcertante decisión del viernes, y es la primera vez que oigo que un asambleísta dice que fue un error. Hasta hace poco, más bien, lo que dejaban sentado es que fue una decisión deliberada y no habían admitido que es un error. Me parece que ya es un paso que al menos a la interna vayan admitiendo que fue una equivocación. ¿Cómo veo yo el panorama? Me parece que lo grave de este momento es que, y creo que no se está entendiendo muy bien al interior del correísmo esto, la decisión les afecta sobre todo en dos frentes que me parece que son críticos para que puedan mantener su apoyo político, ¿no? Por un lado, en sectores importantes de la población que habían empezado a recuperar confianza en el correísmo como alternativa política, producto de la continuidad del desastre Moreno-Lazo, el desastre político, y que al ver la decisión de UNES en la Asamblea, sencillamente se derrumba esa recuperación de la confianza en sectores que habían votado inclusive en contra del correísmo en la última elección. Y por otro lado, el otro factor que me parece crítico en ese sentido es que están perdiendo el respaldo o están generando un rechazo muy fuerte en buena parte de su militancia. Y además, cada expresión, cada justificación que se la hace de una manera agresiva, de una manera no muy clara, se ataca a la propia militancia, se ataca a sectores simpatizantes que han tenido un compromiso, en la mayoría de los casos, incondicional con el correísmo, que lo han hecho más por un compromiso político, que han defendido el correísmo, y me parece que ahí eso muestra una situación, en definitiva, de una profunda crisis del correísmo, que me parece que las dirigencias, que el bloque legislativo, que el propio Correa se están negando a ver. Y eso es, si nadie va a llamar la atención sobre esa profunda crisis al interior, me parece que la debacle puede continuar, porque todavía están a tiempo de, para decirlo coloquialmente, salvar los muebles del movimiento. ¿Todavía pueden recuperarse de esto, cree usted, doctor Chávez? No recuperarse, evitar que la debacle sea mayor. O sea, honestamente, recuperar el apoyo político les va a costar muchísimo. Pero puede profundizarse y agudizarse aún más la crisis. Ahí creo que la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿cuál es la perspectiva que motivó esta decisión más allá de si fue ingenuidad o no fue ingenuidad? Y bueno, lo digo solo de paso, a mí me parece que el correísmo ha decidido entrar, una cosa que nunca hizo, y que esa fue una de sus fortalezas políticas, no entrar en los juegos de los amarres, las prebendas, las negociaciones permanentes que caracterizan al sistema político ecuatoriano, o hacerlo de modo marginal, para ser un poco más precisos. Tengo la impresión, esto es una hipótesis nada más, pero tengo la impresión de que esta decisión, deliberada o no, explícita o no, les está llevando a convertirse en un actor político que va a entrar en esas lógicas de juegos, transacciones, en donde los principios ideológicos, el proyecto nacional empiezan a volverse sumamente flexibles, como nos tienen acostumbrados los grupos políticos en el Ecuador desde hace muchísimo tiempo.
¿Cómo le va, doctor? Qué gusto volver a verle a los tiempos también. Coincidiendo con lo que usted decía hace un momento, el doctor Ramiro Aguilar, inmediatamente después de lo sucedido el viernes, subió un artículo que tiene un título bastante particular, ¿no? Él dice, una secta llamada UNES. Y una de las cosas que mucho empezó a circular, porque sí, yo coincido totalmente con usted. Primero que, o sea, yo no sé si es que la votación del viernes correspondía a una estrategia. Si es así, ¿cuál era la estrategia? Y esa estrategia de la votación, que es política, no tenía una estrategia de comunicación, porque inmediatamente después de la votación salieron a hacer lo que dice David Chávez, atacar a los militantes, a insultarlos, a decirles traidores, a decir que es una vergüenza que opinen lo contrario a lo que hace la bancada, bueno, etcétera. Y mucha gente decía, bueno, o sea, y hace tiempo también, uno de los reclamos que se le plantea a la Revolución Ciudadana y al círculo más cercano al expresidente Correa es el sectarismo, que dejen de ser sectarios. Pero yo veo que la otra izquierda, la que está al frente de ellos, también termina siendo sectaria, porque si es que la iniciativa, por ejemplo, del informe de minoría viene desde el correísmo, no, yo no voy a votar con ellos porque es tesis del correísmo. Entonces, digo, esas sectas no están solo de un lado, y ese impulso sectario no es un atributo únicamente en este momento de la Revolución Ciudadana, sino, o de un grupo de la Revolución Ciudadana, que es el más cercano a Correa, que ahora está llamando traidores a todo el mundo. ¿Qué proceso interno tienen que empezar a vivir como para que esto no signifique el desgrane de la organización política? Mira, pues yo creo que hay que abrir un poco la democratización a la interna. O sea, les está costando caro el hecho de que el correísmo es demasiado vertical en la toma de decisiones. Y ojo, digamos, porque en política no hay visiones utópicas y paradisíacas. Eso a veces funciona bien. Nadie puede negar, por ejemplo, que Correa es de largo el político más importante que ha tenido este país en muchas décadas. Y que tiene una enorme agudeza política y que tiene una enorme intuición política. Pero eso no lo hace infalible. A mí me resulta sumamente difícil suponer que la decisión del bloque del viernes no estuvo avalada por Correa, o no fue tomada por él, para ser más precisos. Y si ahora se ve que fue realmente una nefasta decisión, alguien, empezando por Correa, cosa que lo veo difícil, debería tener esta posibilidad. Pero el problema es que, a ver, una organización política medianamente organizada tiene posibilidades de generar dos cosas. En primer lugar, cuando hay este tipo de conflictos internos, espacios de debate interno, ¿sí? Yo he visto en las redes, he sido atacado inclusive por mis críticas por eso, como, pero esto se hace a la interna, pero mi respuesta inmediata es, ¿cuál es la interna? Si la interna es Twitter, si la interna es Facebook para la Revolución Ciudadana. Entonces no hay esos espacios. Ese es el primer problema que me parece que está en juego. Y el otro que creo que es crítico, si es que alguien tiene el sentido de parar la debacle, como he dicho, es que debe haber un llamado a la disciplina partidista interna. Es decir, debe haber un debate interno y debe haber un llamado a la disciplina partidista. Es decir, debe consultarse si la mayoría de la gente está de acuerdo con esto. Pero en un partido en donde, hasta donde yo conozco, ni siquiera están registrados todos los colectivos que pertenecen al movimiento, por ejemplo, es muy difícil que esto opere. Alguna decisión de este tipo debería tomarse en este momento, pero me parece un poco probable, la verdad. Creo que esto no va a ocurrir. Además que la actitud de la dirigencia, del bloque, del buró, está demostrando que parecen no darse por enterados de que el movimiento político está en la que, a mi modo de ver, es la más grave crisis, ¿no? Es curioso, los ataques de la derecha, de la izquierda, etcétera, no llegaron a producir una crisis como la que mucho me temo que se está produciendo en este momento. Ahora, David, ¿quiénes van a ocupar estos espacios que usted dice podía haber acumulado UNES o podía haberse hecho UNES, de estos decepcionados que votaron por Lasso? No me refiero que eran de Creo, seguidores de Creo qué, pero que vieron en Lasso por su propuesta de campaña una opción, y como estábamos inundados, atosigados por esta campaña de correísmo y anticorreísmo, pues lo vieron en Lasso una opción para que lleve los destinos del país. Y ahora, hoy por hoy, viendo y observando, palpando cómo cada una de sus ofertas no se han podido cumplir, por el contrario, ha implementado todo lo que dijo que no iba a hacer. Estaban viendo en UNES, en la posición que tenía antes UNES, que era absolutamente definitiva, que decía, que hacía lo que decía, y con la aprobación de esta ley se sienten decepcionados.
quién va a ocupar ahora o hacia dónde se va a dirigir ese grupo de personas que veían en UNES una posibilidad de ser representados, y hacia dónde se va a ir esa militancia que ahora mismo está resentida con UNES por este resultado en la Asamblea Nacional. ¿Existe el riesgo de que UNES en un momento determinado se convierta ya no en la primera fuerza política, sino en un partido más que llegará a la Asamblea con un bloque pequeño de legisladores, como hemos visto en otras organizaciones políticas? A ver, empiezo por lo último y sí, yo coincido con eso. Una de las probabilidades más ciertas es que UNES termine convirtiéndose en un partido que no deje de tener peso político en el escenario nacional. Yo no creo en esto de que el correísmo va a desaparecer de la noche a la mañana, pero un partido que ya no va a ser una fuerza incontestable, si uno quiere, en términos políticos, como ha sido UNES hasta ahora, como ha sido el correísmo, más precisamente hasta ahora. Yo creo que ese es un escenario muy probable si la tendencia continúa tal como se está viendo en estos primeros días. Sobre lo otro, yo creo que ese electorado decepcionado, que para ubicarnos bien, claro, es la gente que no está en el día a día de la política, que tiene ciertas intuiciones, pero que la política aparece en ciertos momentos, no está decepcionada solo de haber votado por Lasso o de haber votado nulo ideológico, está decepcionada de haber votado por Yacu Pérez y el Pachacuti, que está decepcionada de haber votado por Javier Herbas y la Izquierda Democrática, después del vergonzoso papel del Pachacuti y la Izquierda Democrática en la Asamblea. Uh-huh. Lo grave para el correísmo es que en medio de ese mar de decepciones, de demagogia y demás, el correísmo tenía la fuerza de mal que bien sostener una posición política coherente en términos ideológico-políticos. Eso ha sido una de sus fortalezas. Lo que golpearon el día viernes es precisamente eso. Y esto es grave porque ahí lo que hizo esto, en buena parte de la población, es poner a UNES en el mismo saco de los otros. Si ya me había decepcionado la Izquierda Democrática, si ya me había... porque voté por la Izquierda Democrática en primera vuelta, porque voté por Lasso porque creía que era una política diferente y ahora resulta que está en un serio concurso, está haciendo sus mejores esfuerzos para superar a Moreno, y etcétera, etcétera. Y ahora veo que UNES, el último resquicio que quedaba de que alguien tenga coherencia y alguien piense en el país y no solo en sus intereses particulares, también se va al mismo saco, queda un vacío político muy grande. Me parece que obviamente, sobre todo el Pachacuti, ha dado muestras de eso, creo que con cierta intuición, pero digamos, eso no les va a servir de mucho, de tratar de ocupar ese espacio, ¿no? Por eso inmediatamente han salido, como bien decías Alexis hace un momento también, han salido con mucho sectarismo o sea, ellos, los del nulo ideológico, los que pactaron con Lasso repartirse la asamblea, etcétera, etcétera, a decir, uy, qué horror el correísmo pactando con Lasso y no sé qué historias. ¿Qué es lo que me temo? O sea, efectivamente estos partidos, el Pachacuti y la Izquierda Democrática, podrían tratar de ocupar ese espacio. Yo veo difícil que eso ocurra. Uh-huh. Y la otra probabilidad es que en esto, porque esto viene gestándose desde Moreno, ¿no? Esta idea no solo de implosionar a un partido, al Parlamento, al Ejecutivo, sino a toda la política. Doctor. De hacer de esta sensación de toda la política nos sirve. Yo le cito dos actores que no podrían ser la idea y Pachacuti, más allá de las tendencias de izquierda a derecha, de si son progresistas o no, que podrían salir bien parados de este relajo. El uno es Yacu Pérez, que está haciendo un trabajo de hormiga por fuera de todo este relajo, distanciado de Pachacuti, distanciado del correísmo. A Yacu Pérez casi nadie le menciona que él en las elecciones anteriores apoyó a Lasso, por ejemplo. Y el otro es el Partido Social Cristiano, ¿no? Que tiene esa posibilidad de a ratos volverse un camaleón de la política, llegó con Lasso de aliado, después se distancian, después se vuelven a juntar por las amenazas que hay a través de la fiscalía, que sigue actuando como un operador político del gobierno. Le lanzan la fiscalía al entorno de Jaime Nebot, le paran un poco el carro, Nebot no habla, pero los asambleístas del PCC hacen su juego. Entonces yo no descartaría tampoco a esos dos actores que podrían salir fortalecidos de esto. Sí, de acuerdo. En el sentido, a ver, primero los social cristianos, que yo creo que están recuperando fuerza. Ya en este momento han recuperado fuerza, presencia, apoyo político, han sido hábiles en manejarse con el gobierno de Lasso. Pero creo que la mayor probabilidad de lo que va a ocurrir en un futuro electoral es que ese vacío que está quedando en términos políticos se ha llenado precisamente por los outsiders, y me temo mucho que por un outsider hacia la derecha, como hemos visto, y hacia una derecha radicalizada, no una derecha moderada, ni mucho menos.
como estamos viendo en la región y estamos viendo en el mundo. Es decir, porque por esto decía aquello de que como desde Moreno lo que se viene creando en el ambiente político, en la conciencia colectiva, es la idea de que la política es mala en general, y cuando pasan cosas como lo de UNES del viernes, se ratifica, pero subrayándolo e insistiendo en sí, todos los políticos somos lo mismo. Entonces eso genera una sensación muy favorable a que demagogos con ideas extremistas, de la antipolítica, del estoy fuera de la política, tengan mucha cancha para eso, ¿no? Jaco Pérez, sin duda, creo que está jugando a eso. Creo que fue muy hábil en salirse muy rápido del Pachacutic, apenas el Pachacutic empezó a pactar con Lasso en la Asamblea. No sé cuánto espacio tiene para eso, porque me temo que se va a ir imponiendo más bien esta idea de la antipolítica que favorece más que a la izquierda, a la derecha, y quizá alguna gente con ideas a lo Bolsonaro, etcétera, vaya a empezar a tener espacio político en ese enorme vacío. Por eso es que las consecuencias de lo del viernes son múltiples y bastante graves y profundas, y es lamentable que los responsables no quieran asumir la responsabilidad. Y una cosa adicional, David, porque yo coincido en lo que usted decía hace un momento, que, a ver, la figura de Correa es una figura que atraviesa la política ecuatoriana a todo nivel. O sea, en este país creo que no hay tema que tenga que ver con política, con economía, con lo social, en el que no se hable de Correa. Ha sido indudablemente en los últimos 42 años, probablemente junto a Roldós, las dos figuras más importantes de la política, indudablemente. Pero, ¿qué viene después de Correa? O sea, pusieron de candidato a Andrés Arauz, de compañero de fórmula Carlos Rabascal. Andrés Arauz tuvo un protagonismo interesante en el tema de los Pandora Papers, después como que prefirió nuevamente volver a lo suyo, al tema académico, ya no me meto mucho en el relajo político. Rabascal sí salió a comentar y a cuestionar lo del día viernes, estuvo con nosotros acá el día lunes. Podría ser por ahí quizás que la figura del progresismo encuentre a alguien. Después de Correa, ¿quién está? Hay figuras que son súper importantes y que son históricas en la Revolución Ciudadana. Está un Virgilio, está una Paula Pavón, está la misma Marcela Guiñaga, que hoy preside el partido. Pero yo siento que sí, que lo del pasado viernes puede implicar un golpe que se puede sentir, pero tienen que trabajarlo. Pero ¿con quién? O sea, el tema es quién asume el liderazgo, además, que Correa desde afuera no puede asumirlo. Yo nunca he sido partidario de esta idea un poco de descorreizar el correísmo, ¿no? Que hay que sacar de juego a Correa. En campaña mi tesis fue que uno de los golpes duros que se dio también el correísmo a sí mismo en la campaña fue tratar de esconder a Correa, por ejemplo. Es un error muy, muy grave. Pero el problema no es tanto si está o no el liderazgo de Correa, creo que eso para el correísmo es inevitable. El correísmo sin Correa sencillamente sería inexistente. Creo que la discusión que se debe tener adentro es, bueno, ¿qué tipo de liderazgo es el que debe tener Correa? Es decir, debe estar metido hasta en la última minucia, desde lejos, de lo que decide el partido, o debe tener otro tipo de liderazgo que más bien soporte ese enorme acumulado político que es su liderazgo nacional, regional e inclusive mundial. Me parece que tiene que estar su liderazgo, es mi criterio nada más, debería estar más a la altura de eso, del liderazgo, de la dimensión del liderazgo que tiene, que de estar hasta en la última minucia. Acá debería haber otro tipo de procesos. Pero me parece que otra de las aristas precisamente que de este harakiri que se acaba de hacer el correísmo es haber bloqueado la posibilidad de que aparezcan nuevos cuadros políticos. Hasta el día viernes, en mi opinión, en la Asamblea uno podía ver que cómo se deben ir construyendo los cuadros políticos. En el proceso político uno veía que iban apareciendo figuras, cuadros, jóvenes, mujeres, muchas, etcétera, etcétera, que mostraban posibilidades de proyección política, por ejemplo. Con lo que se hizo el viernes, inclusive eso se echa abajo. Cortan la posibilidad de que cuadros importantes de la propia Asamblea empiecen a proyectarse para tener un conjunto de cuadros políticos, porque a mí me parece que la transición tiene que ir hacia allá, es decir, pensar en llegar a tener un liderazgo como el de Correa otra vez, sencillamente no cabe, eso no pasa en ningún proceso político. Es necesario tener un conjunto de buenos cuadros políticos que puedan, por ejemplo, eventualmente entrar a hacerse cargo de un gobierno si ganaran una elección, cosa que ahora la veo mucho más difícil. Pero inclusive esa emergencia de nuevos cuadros acaban de bloquearla con la equivocadísima decisión de viernes.
Entonces veo difícil eso porque me parece que si no hay un proceso de consolidación interna de la organización, se van a difuminar estas posibilidades de nuevos cuadros y liderazgos políticos. Y lo otro es que es necesario eso, hay que ir consolidando espacios de disputa, debate, de discusión y decisión a la interna de la Revolución Ciudadana, a pesar de que mi diagnóstico sobre eso es más bien pesimista. No veo posibilidades de que eso ocurra, al menos no se están dando señales de que pueda ocurrir algo así. David, ¿cómo queda el gobierno, el presidente de la República, que posiblemente salga bien librado, como están las cosas en la Asamblea Nacional y por esto que ha pasado con esta ley de desarrollo económico? ¿Cómo queda el gobierno, que tuvo suerte de poder pasar esta reforma tributaria tal cual él había planteado en primera instancia? Posiblemente salga bien librado también del caso de los Pandora Papers, pese a toda la investigación internacional que hay de por medio, pero no tiene una bancada fuerte y todavía le faltan algunos proyectos de ley que presentar para cumplir con sus compromisos internacionales, en especial con el Fondo Monetario Internacional. Allí, ¿qué papel va a jugar tanto el gobierno como la Asamblea después de este resultado de la reforma tributaria? ¿Usted cree que él va a tener apoyo en la Asamblea para pasar, por ejemplo, leyes polémicas como la reforma laboral que está pendiente, entre otras? Bueno, a ver, con esa situación de debilidad y con el bloque tan chiquito que tienen, haber llegado hasta donde han llegado es la verdad un logro. Yo creo que aquí tenemos que echar mano de los aprendizajes que nos dejó Lenín Moreno. Y creo que, porque a veces la lectura que hacemos es, Lasso es un gobierno débil, no tienen capacidad de gestión política, y cuando hacemos la retrospectiva es lo mismo que decíamos de Moreno. Y Moreno terminó los 4 años de gobierno. Ninguno de sus ministros hasta acá fueron premiados con puestos en los Estados Unidos y en organismos internacionales, y Moreno fue premiado en alguna universidad que no tiene el más mínimo sentido de la higiene intelectual, fue premiado como catedrático en una universidad. Es decir, y se pasean, y si la asamblea les llama, respetan en contra de la asamblea sin ninguna vergüenza. Entonces creo que ahí hay un aprendizaje que debemos, a ratos tengo la impresión de que no lo hemos digerido suficientemente bien. Y es porque, a ver, durante el gobierno de Correa nos acostumbramos a que tener poder político es tener apoyo electoral y democrático. Pero eso, en una democracia como la ecuatoriana, es excepcional. Hay 2 modos, digamos, de mantenerse en el poder. Tener efectivamente apoyo democrático, electoral, ganar una elección tras otra con apoyos masivos, el caso del correísmo, o tener a los amigos más poderosos, poquitos, minoritarios, pero poderosos, de las élites, de tu lado. Moreno aprendió eso y logró tener el apoyo fuerte de las élites durante mucho tiempo, lo sostuvieron, inclusive en momentos tan críticos como el de octubre, y me parece que con Lasso está, por eso la similitud. La similitud no es solo porque son ineptos y este tipo de cosas, es porque es el mismo bloque de poder que sostuvo a Moreno que está sosteniendo a Lasso. Y me parece que eso es dirimente realmente. O sea, van a encontrar cualquier mecanismo para seguir manteniendo. Quizá no, y van a ir midiendo los tiempos políticos. Quizá, obviamente, después de la tremenda victoria que acaban de tener, no van a mandar la ley laboral inmediatamente. Van a esperar, van a ver cómo van las cosas y después harán alguna otra artimaña, como la que hicieron la semana pasada, cuando necesiten aprobar la ley laboral. Por eso es que el único modo, y eso tiene una lógica autoritaria, antidemocrática, etcétera, que es la que aplicaba Moreno y que es la que está aplicando Lasso. La única vía de escape frente a esos es la vía democrática, particularmente la vía electoral. Una vez más, vuelvo a decirlo, por eso la decisión del viernes es tan grave, porque siendo la única vía para parar esto, la vía democrática, habiendo implosionado a una de las alternativas más importantes para detener eso por vía democrática, queda todavía la vía mucho más expedita para que el gobierno siga operando de esta manera. Ahora, yo veo muy difícil que Lasso vaya digamos que Lasso vaya a sufrir un remesón muy fuerte en esta consolidación del poder que tiene. Ahora, David, también tiene que ver mucho con quién gana el relato, ¿no? Y con toda la plataforma mediática, esto a partir de un comentario que me hace un oyente que quiere que se lo traslade a usted. Todo este proceso de estigmatización que ha vivido el correísmo y la Revolución Ciudadana durante los últimos 15 años, con la construcción de encuadres permanentes sobre el tema de la corrupción, sobre el tema de octubre y una serie de cosas, atribuyéndoles a este sector político incluso
eventos que no eran de su responsabilidad. Y creo que el caso de octubre me parece que es el caso más paradigmático de este país. O sea, la protesta la inician los transportistas, la endurecen los indígenas, la CONAIE, y los correístas terminan presos y perseguidos. O sea, es de locos lo que pasa en este país, ¿no es cierto? Pero todo ese encuadre lo han conseguido en la época de Moreno y lo consigue Lazo porque tiene a los grandes medios, a las grandes empresas de comunicación, concediéndoles todos los favores del mundo. Tanto es así que el primer proyecto de ley que envía Lazo, que está además ahí durmiendo en el escritorio del señor Juan Fernando Flores, que es jefe de bancada, es la reforma a la ley de comunicación. Entonces ahora ya vamos a ver si es que les permitimos a los banqueros también invertir en los medios de comunicación para volver a la época de los Isaías, o para no satanizar el tema de un canal de televisión y uno de los más grandes banqueros como el señor Egas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se gana el relato? O sea, decir, ojo, la reforma tributaria es una reforma tributaria presentada por el gobierno. Que sí, que los otros se abstuvieron, que más o menos con esa figura que consta en la ley orgánica de la función legislativa se lavaron las manos y de tales. Sí, pero finalmente el proyecto de ley que pasa por como decreto ley es un proyecto del gobierno. Y eso, más allá de esta coyuntura excepcional, que es la del viernes anterior, en donde pecaron de ingenuos, ¿no? Como dice doña Luisa. Este proyecto tributario, esta reforma tributaria, que ya no es proyecto, ya es ley, es parte de un proyecto político neoliberal, de un proyecto político recontra agresivo, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidades de ganar ese relato o no? No, yo creo que sí. O sea, lo más paradójico de este momento, que a mí ha sido una de las cosas que me ha dejado más absorto de la decisión del correísmo, es este es el peor momento de Lazo en términos de apoyo, ¿no? Digo, insisto en esto, que hay que leer lo del poder político en estos dos niveles, que por un lado es apoyo popular, por otro lado es apoyo del bloque de poder, que es lo que tuvo Moreno y lo que tiene Lazo. Pero en términos de apoyo popular es el peor momento, es el desgaste de Lazo ha sido aceleradísimo. O sea, ¿quién en 6 meses pasa del 70% de aprobación a lo que ahora seguramente, después de lo del viernes, será menos del 20% quizá? Es de locos que por, entre comillas, ingenuidad, se termines del lado de un gobierno que se está derrumbando en términos de sus cifras de apoyo popular. Ese rechazo al gobierno, mal que bien, no siempre es homogéneo, por supuesto, pero ese rechazo al gobierno, esa crítica al gobierno, en buena medida es producto de una gran cantidad de gente que empezó a tomar conciencia de qué significa el modelo neoliberal, de por qué votó, de que fue convencido por una serie de trucos de prestidigitación, de consultoría y marketing, que le hicieron creer otra cosa. Mucha gente empezó a sentir eso, así de sencillo. Es decir, mucho de ese rechazo se explica por esa razón. ¿Quiénes son? Y efectivamente los medios magnifican mucho eso, y no hay que subestimarlos, han logrado mucho con eso, y van a seguir tratando de lograr que esto se magnifique para golpear cualquier posibilidad política alternativa. Pero la muestra de que se les pudo ganar el relato es precisamente esto. Es decir, de que hay unos esfuerzos en la tan denostada militancia en redes de ciertos sectores políticos, por ejemplo, en los espacios de comunicación alternativa como estos, de que al final, aunque la pelea es tremendamente asimétrica, pero se les puede disputar el relato. Porque además hay cosas inocultables, o sea, la ineptitud y la agresividad de clase que tiene el señor Lazo en el ejercicio del poder es obscena. Entonces es incontestable, es decir, nuestro mejor aliado para dar esa disputa ideológico, política, cultural, es precisamente el gobierno. Entonces me parece que ahí se ha podido dar. El problema, más bien lo dramático de este momento, es que no hay una fuerza política capaz de canalizar el malestar social, que es digamos, una discusión distinta, precisamente porque la fuerza que podía hacerlo ha decidido evitar tomar el guante, digamos, y tratar de canalizar ese rechazo popular tan grande que hay. De que puede recomponerse esto, o sea, de que en cualquier momento, si hubiera protestas, con seguridad van a volver sobre la infamia y la miseria de decir, no, son los correístas, y empezar a meter preso al primero que asoma, no lo dudo, porque precisamente la deriva que va a tener un gobierno así va a ser autoritaria. El rol que tienen ahí los grandes medios es precisamente justificar las arbitrariedades.
Es lo que ocurrió en octubre, ¿no? En octubre igual, en octubre la movilización masiva en la calle no es porque el correísmo estaba ahí detrás con venezolanos haciendo no sé qué cosa, porque había un rechazo generalizado de la población, por eso salió tanta gente a la calle. Pero claro, ¿para qué sirvieron los medios? ¿Para convencer que era cierto que el correísmo estaba detrás? No tanto, convencen a ese como sueles decir, Alexis, a esa barra brava de la derecha, que es la que sostiene, y la que es más o menos el 20% de la población que sostenía a Moreno, que sostiene a Lazo en su apoyo, que todo es Correa, y Correa es la mafia, y Correa no sé qué, pues son ellos. O sea, los Villavicencio Believers, qué sé yo, o sea, esos grupitos chiquitos de derechistas ahí, fanáticos, que están al borde del fascismo. Pero no, en el grueso de la población se logró ganar la pelea, en términos de las representaciones, etcétera, etcétera. Insisto, lo dramático es haber renunciado a la posibilidad de canalizar ese malestar en términos políticos. Pero es que ellos también son, digamos, bastante hábiles para construir el relato. Yo quiero citar con nombres. Esta semana, aquí en este espacio, Leonidas Issa responsabilizaba a UNES y al correísmo de lo sucedido, y ellos también hablaban de una traición al pueblo ecuatoriano. Pablo Dávalos, quien dijo en un aula de clases que llegaron a sentarse con Moreno para no darle gusto a Correa, ¿no? Entonces ellos hoy son los que cuestionan lo que ha hecho UNES. O sea, es decir, acá, digamos, hay una retaíla de episodios, de eventos, de anécdotas, de las incoherencias de los políticos que van de un lado al otro. Entonces, fíjense quiénes son los que ahora están construyendo este relato en contra de UNES, ¿no? Pablo Dávalos y Leonidas dice que algunos les dicen y les señalan haber vendido el paro de octubre. Mira, yo voy a decirlo con claridad. O sea, ahí hay mucha miseria política, ¿no? Es decir, es aprovechar, primero, haber esto hecho permanentemente, además, Alexis. O sea, desde las protestas de los banderas negras, esos sectores vienen aliándose a la derecha, juntándose a la derecha abierta o disimuladamente, pero juntándose a la derecha. En esas marchas de las banderas negras donde estaba Manuela Pig y Yacu Pérez. Sí. Sí, y muchos de ellos, exigiendo que Correa se vaya, haciéndole el juego ahí sí definitivamente a la derecha, marcharon junto a la derecha. Desde ahí, o sea, es un ciclo largo, un ciclo muy largo, desde ahí han venido pasando por el nulo ideológico, pasando por la venta del paro de octubre con el pretexto de, si no negociamos con el gobierno regresa el cuco correísta. En fin, ha habido, y el reciente reparto de la asamblea con el gobierno de Lazo, es decir, ahí sí, como diría Correa, hay que decirles cuánta doble moral. El correísmo lo ha hecho una vez, entonces esta vez ha estado intentando, en esto hay que ser también muy claros, el correísmo ha estado intentando lograr un pacto con el gobierno, lo intentó desde el inicio, cuando el gobierno ya se les fue. Me parece que también ahí hay una tosudez de querer pactar con el gobierno, cuando el gobierno siempre los está traicionando, digamos. Pero bueno, ha sido en esta ocasión, obviamente no es justificable ni mucho menos, pero sí hay que preguntarse en qué medida estos otros sectores pueden cuestionar eso. Lo que ocurre es lo que ya me señalábamos hace un momento, son sectores que ven la posibilidad, actitud carroñera en la política, ven frente a la gravísima crisis que está afrontando el correísmo, ven la posibilidad de captar la votación que puede quedar, la militancia que puede quedar, los apoyos que pueden quedar por la decepción de la votación. Y me parece que eso es una actitud de mucha miseria política al final. Para finalizar, David, ¿usted cree que algo extraordinario puede ocurrir para que, en este caso, UNES pueda recuperar el capital político perdido por esta decisión, este error o esta ingenuidad, para usar las palabras de los voceros de esta organización política, y recuperarse con miras a las elecciones seccionales, por ejemplo? O sea, como he dicho, creo, mi perspectiva sobre eso es bastante pesimista, digamos. Me parece que es muy difícil después de este golpe lograr recuperar el apoyo, lograr recuperar la presencia política. Creo que tienen opciones. Yo, claro, no logro ver claramente cómo está la situación interna del movimiento como para poder tener mayor claridad sobre por dónde podrían ir las vías que detengan. Insisto, ahorita me parece que la prioridad es detener el derrumbe y de ahí ver la posibilidad de recomposición.
Lo que puedo intuir de lo que veo es lo que he dicho antes también, quizá una salida es abrir posibilidades, con el riesgo que eso implica, abrir posibilidades de discusión interna y tomar decisiones a partir de lo que a la interna el movimiento decida, que me parece que podrían ir por la línea disciplinaria, ¿no? Me parece que si la mayoría del movimiento no está de acuerdo con lo que se hizo el viernes, obviamente quienes tomaron las decisiones tendrían que ser sancionados disciplinariamente. Por ejemplo, estoy poniendo uno entre muchas otras posibilidades. Y además, insisto, lo hago desde fuera, desconociendo cómo está la dinámica interna del movimiento. Podría ser que la mayoría del movimiento está de acuerdo con la decisión. Pero me parece que uno de los problemas es que no se sabe. Es que más o menos es lo que vemos en redes sociales, etcétera. Y por la sanidad de la Revolución Ciudadana deberían al interior del partido abrir espacios de discusión democrática de la situación actual del partido. Eso, como digo, ayudaría al menos a parar la debacle y a mantener cierto apoyo del voto duro, digamos, pero difícilmente eso les alcanzaría en las próximas seccionales para mejorar sus números y una eventual presidencial futura poder ganar o alguna cosa así. Ahora, como acabamos de verlo la semana pasada, en el Ecuador la política puede darnos unos golpes argumentales, así, unos giros de argumento que uno no se imagina. Entonces, de aquí quizá en unos meses de pronto pasa algo excepcional y estamos en un escenario distinto. Habrá que ver, pero si más o menos las cosas continúan como las hemos visto hasta ahora, creo que el correísmo lo tiene muy cuesta arriba. Muchísimas gracias, David, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. David Chávez, sociólogo y docente universitario que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Gracias, David. Gracias, David. Que sea más seguido ahora ya, que se animó nuevamente a volver al ruedo. Seguro, encantadísimo.